Muy bien, hermanos, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, según el apóstol Juan, en el capítulo 8, y hoy nos toca leer desde el versículo 21 y intentaremos llegar hasta el final. Recordemos de nuevo que esto pasa justo después de la fiesta de los tabernáculos, en el que el Señor, pues después de esa fiesta, se fue al Monte de los Olivos a orar, y de muy de mañana pues ya fue al templo a enseñar, y estaba ahí enseñando, y estaba teniendo también los fariseos que buscaban tentarle, buscaban hacerle fallar, pero que el Señor él no desistió en seguir enseñando. Por eso en el versículo 12 empieza diciendo: otra vez Jesús les habló, y en el 21 se vuelve a empezar con la misma palabra, ¿no? Otra vez les dijo Jesús. Jesús insistía para hacer llegar su mensaje. Dice así, el versículo 21 del capítulo 8 del Evangelio según el apóstol Juan. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Pero os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio ya os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, eso hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí que queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las cosas de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis.
¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondiendo Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Qué te haces a ti mismo? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijeren que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de quién. O Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió, salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Bueno, gracias al Señor por su palabra. Podemos ver de manera evidente cómo la tensión entre estos judíos y el Señor iba a un aumento, y el Señor pues les habla, claro, cosas que no querían escuchar, pero que necesitaban, ¿no? Y aquí la tensión va creciendo. Vemos un entorno pues que yo leyéndolo pues me dolía, ¿no?, al ver la burla con la que los judíos se dirigían al Señor. Pero en primer lugar vemos que el Señor sabía que iban a tener esa reacción. Él es omnisciente, Él conoce todas las cosas. Sabían que ellos iban a rechazar una y otra vez. Le están preguntando cosas que el Señor ya les había dicho, como Él mismo les dice en el 25, ¿no? Dice que le preguntan: ¿tú quién eres? El Señor les dice: y es que ya os lo he dicho, ya os lo he dicho desde el principio. Pero aún así el Señor pues habla con ellos, ¿no? Él tenía constancia, tenía perseverancia, y creo que es un ejemplo que nosotros también debemos de tener, ¿no? Como vimos cuando empezamos en el capítulo 8, él pues oraba a su padre y al día siguiente iba al templo a enseñar, y él tenía esta perseverancia, ¿no? Y lo primero que me sorprendía a mí, ¿no?, aquí cuando nos dicen en el 21, ¿no?, dice: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy no podéis, vosotros no podéis venir. Y justamente en el capítulo anterior, en el capítulo 7, leemos también en el versículo 33 y 34, dice: entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo y estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Y me chocaba un poco, ¿no?, aquí el Señor como hay muchas palabras realmente duras, ¿no?, porque si alguien le busca, ¿cómo es que no le puede hallar? Cuando vemos otros versículos en la Escritura que sí que habla del concepto de buscar a Dios y hallarle, ¿no? Pero aquí, en el contexto en el que está el Señor hablando y a las personas que el Señor está hablando, nos va a ayudar mucho si leemos en el Proverbio. Vamos a buscar en Proverbios, en el capítulo 1, que también habla aquí de buscar a Dios y no hallarle. En
Proverbios en el capítulo 1, del versículo 20 hasta el final, está hablando de la sabiduría. Y ciertamente los que estaban discutiendo con el Señor pues estaban mostrando necedad, ¿no? Porque estaban preguntando cosas que el mismo Señor ya les había dicho. Y aquí dice en el versículo 20 del capítulo 1 de Proverbios: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Fijaros que la actitud de estos versículos que acabamos de leer, a estas personas a las que se dirige, de los que habla Proverbios, está hablando de burladores, de insensatos que aborrecen la ciencia, y así estaban en el contexto que estaba el Señor Jesús ahí enseñando. Realmente habían personas que estaban aborreciendo, eran necios y se burlaban del Señor, ¿no? Para mí el versículo que más me dolía leer es el que dice, ¿no? Señor, los judíos le dicen al Señor: nosotros no somos hijos de fornicación. Le estaban diciendo: no somos hijos de fornicación como tú. Estaban evocando a que el Señor nació, el Señor usó a María, que ella concibió no por hombres, sino por el Espíritu Santo. Y ellos estaban burlando del Señor, ¿no? Como que Él había nacido de fornicación por este motivo. Son palabras realmente muy fuertes, ¿no? De lo que usaban ellos para burlarse del Señor. Pero en el versículo 23 de Proverbios vemos aquí el Señor cómo reacciona a estas personas, ¿no? Les dice: volveos a mi reprensión. Y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. El Señor desea esto, desea darse a conocer. Dice: por cuanto os llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Y aquí está el motivo, por qué no le iban a encontrar, porque iban a buscarle y no le iban a hallar. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron seguir mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Y es un cuadro, hermanos, que retrata claramente cómo está el mundo a la hora de recibir la palabra del Señor, ¿no? Aborrecen el consejo de Dios, aborrecen la sabiduría, no tienen en menos el temor del Señor, lo ven como una chorrada. Y fíjate lo que dice, ¿no? Serán hastiados en sus propios consejos, aún se creen sabios en sus consejos, en filosofar, en querer dar una explicación a las cosas, que no necesitamos a Dios, etcétera, etcétera. Y es por eso que si realmente en sus corazones no hay un deseo, no hay un temor al Señor, no hay el querer escuchar, pues es que no lo buscan, ¿no? En Jeremías les dice, ¿no? Dice en Jeremías 29, del 12 al 13, dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, pero con otro resultado muy diferente al que dice aquí. Dice que yo os oiré, vendréis, oraréis a mí, yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y esta es la clave, ¿no? Que hay personas que dicen que buscan a Dios, pero realmente no escuchan su consejo, no escuchan su palabra. Y vemos que en este texto que hemos leído de Juan, al Señor Jesús una y otra vez les va a decir que no quieren escuchar la palabra. O sea, por mucho que él hable, es que no quieren. Y dice que mi palabra no haya cabida en vosotros. Realmente vuestras mentes queréis dar cabida a un montón de ideas, un montón de cosas, y no dais cabida a la palabra, como leeremos, como hemos leído en Juan, que ahora volveremos a este versículo, ¿no?
Y hace poco, muy poco, no sé si fue antes de ayer, vi una película que creo que fue Carmen que decía que la vio y demás, se llama El caso de Cristo, creo que es. Y hay una frase que le dice, es un periodista que él es ateo, su esposa se convierte y bueno, eso le rompe, ¿no? Todo y realmente pues quiere demostrar que lo que ha creído su esposa pues es una patraña, es una invención, no es histórico, no hay evidencias, no hay hechos que lo apoyen, ¿no? Esta persona se pone a investigar, en la historia muy enfocado a lo que era la resurrección de Cristo, ¿no? Porque es la verdad, pero realmente si Jesús no resucitó, realmente el Evangelio pues no es verdad y lo que dijo Jesús tampoco es verdad, pero es que él resucitó, ¿no? Y él se pone a investigar y una de las personas con quien se pone a hablar y refutar y decir que, bueno, con sus teorías, y bueno, esa persona pues demuestra que Jesús resucitó y que se presentó a 500 personas y hay documentos históricos de ello. Pero al final, esta persona le dice a este periodista ateo, le dice, ¿realmente quieres saber la verdad? ¿O tienes una postura prefijada a pesar de todos los hechos? Realmente muchas personas se ponen a lo mejor en un momento dado a escuchar, pero realmente no quieren saber. Tienen una postura prefijada y a pesar de que hayan evidencias no quieren creer, ¿no? Él se ofende, como periodista se ofende porque un periodista se supone que lo que hace es analizar los hechos y en base a eso pues, sacar conclusiones, ¿no? Pero el hombre le acaba contestando, me dice, ¿cuántas pruebas serán necesarias para ti, ¿no? Para que acabes viendo que realmente Jesús no era una persona cualquiera, que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús realmente sí que resucitó, ¿no? Y es lo que vemos aquí, el Señor Jesús les ha dado evidencias ya en el pasado, les está dando evidencias, pero ellos no quieren escuchar, ¿no? Pero insisto, Jesús aún así siguió hablándoles de Él, siguió hablándoles del Padre, Él siguió predicando, ¿no? Y aquí hay palabras duras de Jesús realmente, ¿no? Y palabras duras también encontramos en Juan 3:18, cuando dice el que cree, el que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y son palabras duras, está diciendo que el mundo está condenado, aquí está diciendo que vuestro padre es el diablo. Cuando ellos decían que nuestro padre era Abraham, imaginaros, eran palabras durísimas, ¿no? Pero también pensaba, ¿quién dice estas palabras? ¿Quién las dice? Aquel que iba a entregar su vida por ellos. Realmente Jesús les muestra el pecado, les muestra su situación, pero Él mismo pronto les iba a dar la solución, iba a morir para que todo aquel que no creyera no se perdiera, no muriera en sus pecados como les está diciendo aquí, ¿no? Y pensaba que nosotros de alguna manera nos va a tocar, y nos toca a veces decir las palabras pues de realmente la situación que tiene una persona que rechaza al Señor, ¿no? Pero no debe ser algo como que, bueno, pues tú mismo, algo vengativo, no, pues si no aceptas al Señor, pues allá tú o tal, no. Pensar que estas palabras las dijo Jesús, que luego iba a mostrar al mundo que estando muerto en sus delitos y pecados, Él iba a mostrar su amor entregando su vida, ¿no? Así que el mismo que dijo estas palabras duras y reales, fue el mismo que también iba a dar su vida por ellos, ¿no? Y no sabemos quiénes de ellos pues se convertirían, pero es posible que algunos de ellos se conviertan. De hecho, hay un versículo que dice que habla de cuando le levantaran, ¿no? No sé qué versículo es el que hemos leído, pero dice que cuando vosotros me levantéis, entonces sí que algunos reconocerán, ¿no? Que realmente él era hijo de Dios, y ahí tenemos el centurión romano, ¿no? El centurión romano que seguramente pues guió a los soldados o participó en el arresto, en todo lo que ahora pues se celebra en Semana Santa, ¿no? O se recuerda, no sé cómo decirlo. Y de un momento a otro se dio cuenta que verdaderamente él era el Hijo de Dios. Así que vemos este cuadro
Y en el 22 vemos la primera expresión primera o en esta línea de burla al Señor, ¿no? Y porque el Señor les dice, a donde yo voy no podéis venir, y dice que algunos les decían, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy no podéis venir? Más en aquellos tiempos, es decir, ¿acaso se va a suicidar? Es lo que está diciendo aquí. ¿Acaso se matará a sí mismo? ¿Acaso se va a suicidar? Por lo tanto, si se suicida se va al infierno y por lo tanto, como nosotros somos padres de Abraham, no vamos a ir al infierno con él. Son palabras pues de mucho desprecio y de mucha maldad, ¿no? En el 35, a ver. Aquí vemos esta expresión de burla en el 35, en el 25 también le dicen, ¿tú quién eres? Y aquí también, pues no sé, el Señor se lo había dicho ya en el pasado y había estado en la fiesta de los tabernáculos, había estado explicando y ellos todavía pues hacían los locos, no querían escuchar, más bien como estamos viendo, ¿no? En el 41 también os he dicho, ¿no? Dice, ¿acaso? Dice, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Y en el 48 también siguen nuestros insultos y estas burlas al Hijo de Dios, ¿no? Dice, ¿no decimos más bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? No había peor cosa que se le podía decir a una persona en aquel tiempo. Samaritano era, como ya vimos hace bastantes semanas, samaritano era el insulto más grande que le podías hacer a una persona. Eran las personas más despreciadas por una serie de motivos que ahora no nos da tiempo de recordar. Pero le dicen dos cosas, lo peor que le podían decir. En términos humanos, samaritano. En términos espirituales, demonio. Cuando él estaba diciendo que él era Dios, que si me conocierais a mí, conocierais a mi Padre, pues dicen lo peor. Son palabras muy tremendas, ¿no? Y tristemente en el día de hoy todavía podemos encontrarnos hay personas que reaccionan así a las palabras de Jesús, ¿no? En términos humanos, pero en términos también espirituales. ¿Y todo por qué? ¿Por qué reaccionan así esta gente? Pues porque Él era luz. Él vino al mundo para la luz, pero el mundo no quiso la luz. Prefirió andar en tinieblas porque sus obras eran malas. Ahí estaba la mujer que había sido sorprendida en adulterio, como leímos. El Señor alumbró y le dijo, vete, no peques más. Pero los demás no querían, preferían alejarse de Jesús y seguir con su oscuridad y su necedad. Así que es un cuadro, pues, triste, ¿no? Nos dice en el 23, vosotros, dice el Señor Jesús, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y recordaba con esto, como también hemos recordado esta mañana, ¿no? Que hay un abismo, ¿no? entre los pecadores que no han reconocido al Señor y el mismo Dios que está arriba, nosotros estamos abajo. Pero Jesús ha querido que donde Él está, que aquellos que también le han reconocido como su Salvador, también estemos con Él, ¿no? Y qué alegría más grande, ¿no? Que esto nos dé a nosotros, ¿no? También tenemos en Colosenses, en el capítulo 3, los primeros versículos, que dice, si ahora pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba y no las de abajo de la tierra. Normalmente, si hemos sido cambiados de reino, hemos sido traspasados del reino de las tinieblas al reino de la luz, tenemos que vivir la realidad de que pertenecemos al reino de Dios y nuestra mira, vivimos en este mundo, pero nuestra mira, todos nuestros propósitos, nuestras metas tienen que estar de acuerdo a que nuestra mira está en el reino de los cielos, no en el reino de arriba, que es donde realmente pertenecemos. En el 24 también Jesús sigue afirmando, dice, por esto os dije que moriréis en vuestros pecados. Pero aquí dice el motivo, no es un porque sí, ¿no? Realmente aquí hay un rayo de esperanza, dice, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero si creéis que quién es Jesús, que ha sido enviado, que es el Hijo de Dios que ha sido enviado por el Padre para pagar por los pecados del mundo, entonces realmente esto no va a suceder, ¿no? El Señor les da el motivo, no simplemente les dice que vais a morir y no hay solución, sino que también les dice que el motivo es porque no estáis
creyendo. Luego saltamos al versículo 28 y les dice, bueno, el versículo nos dice, no entendieron que les hablaba del Padre. Estaban muy cegados y obcecados con su manera de ver las cosas, con su propia sabiduría que no querían entenderlo. Y dice en el 28, dice, cuando Jesús les dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, que no hago nada por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me deja solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada, ¿no? Y él aquí está evidenciando, cuando iba a subir a la cruz, iba a evidenciar que era el Hijo de Dios, ¿no? En primer lugar, porque estaba haciendo la voluntad de su Padre, que era que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, ¿no? Y entonces él aquí estaba sometiéndose al Padre, estaba diciendo que nada hacía por sí mismo, fue resucitado, realmente les estaba dando evidencias, ¿no? Que el día que fuera levantado, y el día que fuera levantado en la cruz, pero el día que fuera también levantado entre los muertos, el día que fuera levantado, fuera ascendido al cielo y se sentara a la diestra del Padre, iba a evidenciar, ¿no? Que realmente él era el Hijo de Dios. No hubiera sido una persona, un profeta y demás, o más bien un mentiroso, ¿no? Pero realmente él murió y él resucitó y fue ascendido, ¿no? Y nos dicen en el 30 que, hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Pero vemos que este creer del versículo 30 no fue un creer en real, ¿no? Por lo que nos sigue diciendo. Por eso es importante leer la palabra en su contexto, antes y después de lo que leemos. Y yo meditaba, ¿no? Cuando el Señor dice que cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, aquí no dice claramente que realmente él iba a morir, no estaba diciendo que iba a ser levantado en la cruz. A lo mejor quizá ellos pues pensaron que iba a ser levantado como un líder, como un poder político, como alguien que al final pues iba a poner orden en toda aquella situación que estaban con los romanos y demás, y quizá por eso creyeron en él. Pero después, fijaros que en el versículo 31 nos dice que Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fijaros a quién se está dirigiendo el Señor, a los que habían creído en él, a los que de alguna manera, pues, no sé exactamente cómo habían creído, pero a los que creen en él les dice que si creéis en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero la respuesta que le dan no evidencia que habían creído como que él realmente era el Hijo de Dios, o al menos me cuesta verlo, ¿no? Que realmente sea así. El Señor Jesús lo que estaba interesado era en hacerles ver que, vale, ahora creían, de alguna manera creían en él, en lo que decía, pero les confronta con la palabra, ¿no? Si realmente sois mis discípulos, vais a pertenecer a mi palabra, vais a querer escuchar mis mandamientos, porque el que me ama en palabra guardará, ¿no? Y les confronta con la palabra. En el versículo 15 leímos que vosotros juzgáis según la carne, y que ellos estaban ahora pues entendiendo al Señor pues en su mente, y se habían hecho una figura de Jesús pues en su mente a su manera, ¿no? Y vemos tristemente en el mundo que también pasa, ¿no? Se hace una figura, se hace una manera de que es Jesús según les conviene, según han entendido, según les han explicado, pero no conforme a la palabra. El Señor está interesado que realmente la gente le conozca, no por un Jesús que se puede presentar de una determinada manera, sino que tiene que ser un Jesús conforme a la palabra, ¿no? Y Jesús constantemente está hablando de su palabra, lo importante que es, ¿no? Y les dice, ¿no? Conoceréis la verdad, si permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y fijaos qué incongruencia en el versículo 33. Y así es el mundo hoy día. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿En serio? Que un judío dijera que jamás han sido esclavos de nadie. Han sido esclavos de los egipcios, 400 años. También han sido llevados esclavos con los babilonios, antes con los asirios, los persas,
Ahora estaban esclavos de los romanos y estaban negando esa evidencia que eran esclavos. Toda su vida habían sido esclavos. Desde Egipto, ellos conocían la historia y dice que jamás hemos sido esclavos de nada. Y ahora tú le dices a alguien que eres esclavo del pecado y dices, no, hombre, no. No sé si podemos ver la ceguera que había en estas personas que contestan, ¿no? Ellos en el linaje de Abraham y sido esclavos. ¿Y por qué han sido esclavos? Precisamente por no obedecer a Dios, por no seguir sus mandamientos. Lo de los babilonios, Jeremías estuvo ahí, el Señor por medio de Jeremías lo estuvo avisando. Volveos a mí, no era el propósito del Señor llevarlos a Babilonia. El Señor lo que quería es que se arrepintieran, pero fueron llevados esclavos. Los asirios, todo lo que pasó, ha sido una vida prácticamente de esclavitud, toda la historia del pueblo judío hasta que entonces, y de hecho estaban viviendo en esos momentos, cuando el Imperio Romano prácticamente eran esclavos, vivían bajo un gobierno que sí les daba cierta libertad para autogobernarse en algunas cosas, pero dependían del Imperio Romano, eran esclavos. Y el tema nos iba a quedar ahí. Luego sabemos que en el año 70 después de Cristo vino Tito, destruyó Jerusalén y se llevó también a todos cautivos. Y así ha sido la historia de Israel prácticamente hasta el día de hoy, ¿no? Pero lo que me gustaría que podamos ver, ¿no? Que esto en cuanto al pecado, el mundo reacciona igual. No soy esclavo del pecado, yo hago lo que quiero, yo soy libre de hacerlo. Eres libre de hacer lo que tú quieras. Es una mentira. O somos esclavos del pecado o somos siervos de Jesús y nos sometemos a Él. No hay una de dos. Por eso dice, conocer la verdad y la verdad verdaderamente os hará libres. El mundo no es libre, piensa que sí, pero es negar una evidencia tan grande. El pecado esclaviza, el pecado te quita realmente lo que tú quieres hacer, o sea, tu razonamiento, todo lo pierdes por el pecado, es que es así, ¿no? Y luego nos dice, de hecho en Juan al principio del Evangelio leímos, dice, por la ley, por medio de Moisés fue dada, pero por la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Realmente ellos decían que seguían la ley, pero precisamente la ley lo que les decía es que eran pecadores. Y ellos se decían que eran cumplidores de la ley, no podían ser cumplidores de la ley. Por eso el Señor Jesús leemos en Juan, ¿no? que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que la ley es mala, no, la ley no es mala, como dice Pablo, creo que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo, es aquello que de alguna manera nos muestra nuestro pecado y nos lleva a Cristo, que fue quien cumplió la ley, y si estamos en Cristo estamos también justificados, ¿no? Nos dice también en Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Así que qué bueno que, como hemos leído también en Juan 1:17, ¿no? La misericordia y la gracia vinieron por medio de Jesucristo. Nos dice también en Romanos 6:17 y 18, pero gracias doy a Dios que con que eres esclavos del pecado, nadie se libra, todos, eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia, siervos de Dios, ¿no? Y en Gálatas nos exhorta también, estad pues firmes a la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. También nos dice en Romanos 7:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Así que el tema está, ¿nos sujetamos a Cristo voluntariamente o somos esclavos del pecado? Una de dos. Y que el Señor abra de luz, ¿no?, a aquellas personas que están perdidas, que no están viendo esta realidad, ¿no? Muy se habla mucho de libertad y yo con esto lo que quiero están ciegos, pero ¿por qué? Porque no quieren andar en temor de Dios, porque no quieren seguir el consejo de Dios y prefieren rechazar esa luz y seguir viviendo en tinieblas, ¿no?
¿Y qué pasa cuando el Señor les dice que eran esclavos? Claro, les toca la fibra de alguna manera, ¿no? Y se airan y dicen, no hemos sido esclavos de nadie, como dices, seréis libres. Y realmente ellos pues se creían padres de Abraham y lo eran a nivel de linaje físico, lo eran, ¿no? Pero no eran del linaje de Abraham espiritual, no tenían la fe de Abraham, porque el Señor mismo les dice, ¿no? El Señor les dice en el 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Y les dice en el 39, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero procuráis matarme a mí, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Y les dice, no hizo esto a Abraham, no le está diciendo de que realmente lo importante no son hijos de Abraham, ¿no? En lo que es como hijos espirituales, ¿no? Realmente sabemos que la fe, la salvación, pues no se hereda por generaciones de padres a hijos, hablando en el sentido físico, ¿no? Sino que el ser nacido de nuevo es algo que es potestad de Dios. Nos dice en el Juan capítulo 1 también dice que todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No les servía el ser hijos de Abraham en ese sentido, ¿no? El ser hijos de Dios es a aquellos que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que conocemos también en los que hemos sido redimidos también. ¿Redimidos de qué? Hay que redimidos que esclavos de algo, ¿no? Y cuando hemos sido redimidos de qué? De nuestro pecado, que es grande y que el Señor ha sufrido el castigo por nuestro pecado allí, ¿no? Y el pecado realmente es atrayente. Atrae, pero realmente no. El disfrute que nos puede dar es temporal y después lo que genera es muerte. De hecho, hay un versículo de los que hemos leído, en el versículo 34, que dice, el Señor les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dice, y el esclavo no queda en casa para siempre. Aquel que es esclavo del pecado no está disfrutando de lo que le da a su amo el pecado para siempre. Es algo pasajero, temporal, en un momento puedes tener un disfrute, pero sin embargo el Hijo sí que queda para siempre. Aquel que se somete al Padre Celestial, aquel que se hace voluntariamente siervo de Dios, esclavo de Jesucristo, es para siempre, eternamente va a poder disfrutar de su amo, ¿no? El que se sea esclavo del pecado, en el momento, pues sí, podrá tener cierta alegría, pues olvidarse de las cosas y disfrutar, pero es efímero, ¿no? Sin embargo, el que se somete a Dios, el que se somete a Dios como su Padre, realmente está en su casa y estará para siempre, ¿no? Como decía el rey David, ¿no? Una cosa le pido al Señor, que esté yo en su casa para todos los días de mi vida, ¿no? Nos dice en Romanos 8:15 también, dice que no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino, fijaros aquí el contraste, dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Así que el Señor nos libera de la esclavitud del pecado y nos adopta como hijos, nos sometemos a Él y podemos clamar a Padre, ¿no? Que qué hermoso lo que el Señor ha querido hacer, ¿no? Y recordamos de nuevo, ¿no? Estábamos muertos en delitos de pecados y en esto se ha mostrado el amor del Señor por nosotros, que Él ha dado su vida. El Señor les dice en el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pensáis que sois libres, pero es que no lo sois. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y les dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. De hecho, ellos no podían controlar ese impulso de ser matarle, era un pecado en sí, y estaban obcecados por eso, ¿no? Estaban pues dándole vueltas a las cosas, y como les dice en el versículo,
el versículo donde estábamos leyendo, sois descendientes de Abraham, procuraréis matarme, pero mi palabra no haya cabida en vosotros. No hay sitio para que la palabra de Dios cale, ¿no? Y la puedan reflexionar. Y pienso que a veces el Señor puede permitir, en su amor, en su misericordia, puede permitir situaciones en personas que no le conocen, situaciones límite, para que esas personas puedan hacer un hueco para tener la cabida de su palabra, ¿no? Que las personas que rechazan a Dios, que lo ignoran, que no le temen, que no ignoran su consejo, que haya momentos en los que el Señor permita cosas negativas, podríamos decir, que no nos gustan a nadie, para que ahí se abra un hueco y que haya un hermano, que haya alguien, un hijo de Dios que le pueda hablar la palabra y que ahí pues puedan recapacitar, ¿no? Al final la obra es de Dios, pero el mundo quiere llenarse de cosas para no dar cabida a ningún consejo de Dios, ¿no? Y realmente vemos que hay personas que con buenas intenciones desean cambiar el mundo, ¿no? Desean hacer cosas para que el mundo funcione mejor, pero siguen sin dar cabida a la palabra de Dios, ¿no? Y dan su vida para que todo pueda funcionar mejor, pero ojalá que estas personas pues puedan ver, ¿no? Que sin Dios nada podemos hacer, que sin el temor a Él nada va a poder funcionar, por mucho que le demos vuelta. Si nos pretendemos ser más sabios que Dios y pretendemos decir no necesitamos a Dios, pueden haber muchas muy buenas intenciones, pero solamente, como dice Jesús, no solamente si conocen a Jesús, que Él es la verdad, esa es la única verdad que realmente les va a hacer vivir en libertad, ¿no? Quizá entendemos más bien este pasaje de Efesios cuando dice: en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y a veces en el vocabulario evangélico que tenemos, ¿no? Pues utilizamos palabras salvación, redención, utilizamos correctamente, pero que no perdamos de vista el significado tan grande que tienen, que el Señor nos ha salvado, que nos ha redimido, de la esclavitud del pecado, que si no fuera porque Él nos alumbró, nosotros seguiríamos viviendo en esa esclavitud y pensábamos que estábamos bien. Entonces, que realmente estas palabras no pierdan su valor, no pierdan la grandeza de lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros, ¿no? Y también hay algo muy importante que en el contexto de a quién se dirige Jesús, ¿no? Porque dice que habían personas que habían creído en Él y que a estas personas el Señor Jesús las confronta con la palabra, ¿no? Y les dice que si vosotros verdaderamente permanecéis en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos. Y veía lo importantísimo e imprescindible que es que cuando una persona parece que ha conocido a Dios, que dice que cree en Dios, de poder hacer como Jesús, de poderle llevar a la palabra. Tú dices que te has convertido, no se trata de desconfiar, no se trata de decir, mira, sabes que nosotros somos un club de élite, que no cualquiera entra en nuestro club, por lo tanto, te vamos a examinar para ver si te mereces estar en este club. No es eso. Es amor hacia esa persona. Si esa persona dice que ha conocido, por el bien de él, que el Señor nos dé gracia para llevarlo a la palabra y que él esté seguro de quién ha creído, de qué es lo que ha creído, porque a lo mejor ha podido tener una visión distorsionada del Evangelio, ha podido tener una visión distorsionada de su condición, de su estado ante Dios, entonces es necesario cuando alguien dice que cree en él, que el Señor ponga un hermano o un grupo de hermanos que le lleven a la palabra. Mira, si realmente quieres ser el discípulo de Jesús, Jesús dice esto, y dices, esto no, pues ¿para qué te vas entero? No podemos sacar nada del Evangelio, ¿no? Entonces es importantísimo, veía la importancia tremenda que tiene el hecho de cuando una persona viene al Señor, el poder pues acompañarle con la palabra y ver si realmente desea ser un discípulo de Jesús o realmente ha entendido el mensaje de Jesús de una manera errónea. Pero insisto, no por ponernos a nuestro nivel de nuestro club, eso es horrible, es por bien de Él, para que Él sea seguro de que realmente
ha conocido a Dios de una manera correcta, que ha conocido de que sí que estaba perdido en sus delitos y pecados, pero que Jesús le ha salvado. Y le ha salvado para que ahora, como nos dicen Colosenses, ¿no? Que si hemos resucitado con Cristo, ahora pongamos la mira en las cosas de arriba, ¿no? Es una persona, es importantísimo, ¿no? Y también pues lo quería grabar en mi corazón y también os lo quería compartir. Así nos da tiempo de acabar. Vamos al versículo 39. Les acaba de decir que el Señor Jesús le dice que lo que yo he visto cerca del Padre, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Si fueseis los hijos, el Señor les dijo, si fuesen los hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Luego en el 41 les dice: vosotros, el Señor Jesús les dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Y el Señor Jesús les dice de nuevo en el 42: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y aquí hay otra verdad que nos gusta. O eres esclavo del pecado, o eres siervo de Dios, o eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo. Realmente es así, ¿no? Como les está diciendo, ellos se creían hijos de Abraham, y el Señor les dice aquí: vuestro padre es el diablo, y por lo tanto, como se dice en el mundo, ¿no? De tal palo tal astilla. Si no eres hijo de Dios, pues vas a hacer lo que vuestro padre el diablo pues hace, ¿no? Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, no hay verdad en él, ninguna, no hay verdad en él. Hay engaño, más bien. Es mentiroso y padre de mentiras. Sin embargo, a mí, que digo la verdad, no me creéis, ¿no? Y el Señor aquí le les pregunta y les dice: ¿quién vosotros me libraría de pecado? Nadie podía decir: mira, él es como nosotros porque aquí ha pecado, pero él no podían, realmente nadie podía acusar al Señor. No, lo único que le acusaron en la cruz es porque se decía que era el rey de los judíos, y era verdad, era el rey de todo el universo que él mismo había creado, ¿no? Dice en primera de Juan 5:1: todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Insisto que estas palabras duras las dice aquel que iba a dar su vida para cambiarles de reino y para ser liberados del pecado. Quizás se lo voy a saltar porque si no vamos a extendernos mucho. Y fijaros cómo acaba el versículo del capítulo, ¿no? Dice: esta vez ya no era una intención, ya no eran que querían prenderle, pero no pudieron, sino que aquí ya llegaron a las manos. Dice que tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue, ¿no? Aquí ya estuvieron si no fuera porque el Señor no era su momento, le habrían apedreado allí mismo por no querer aceptar todo lo que Él les estaba hablando, ¿no? Pero no era su momento, y de la misma manera que a nosotros en un momento dado, pues bueno, sabemos que la Iglesia en el mundo, en determinados países, en determinados contextos, es perseguida, pero también el Señor pues guarda y solo permite aquello que es para cumplir su propósito, ¿no? Ya sea por el testimonio de esas personas, pero que nosotros, hermanos, si en algún momento pues llegamos a sufrir esta persecución, el Señor no permitirá que nos pase nada que no sea para su gloria, y cualquier prueba en la que podamos estar, tenemos la promesa, ¿no?, de que su Espíritu Santo va a estar con nosotros, y Él no nos va a meter en ninguna prueba más allá de lo que podamos soportar. Así que ya para terminar,
que es verdad que decimos, no, hoy nadie quiere escuchar, pero tampoco es tan nuevo esto. Quizá hoy hay más dureza de corazón y la dureza pues está creciendo, pero ya en los tiempos de Jesús había dureza de corazón, tenían el mismo Hijo de Dios. Y es que simplemente no querían escuchar la palabra, no le daban cabida. Si le hubieran dado cabida y hubieran escuchado de corazón, pues le habrían visto a Jesús de otra manera, ¿no? Así que no nos desanimemos en predicar la palabra por mucha dureza que haya y por mucho rechazo que encontremos, ¿no? Pienso que el Señor Jesús, sabiendo que iba a tener este rechazo, pues podría haber dicho, ¿sabes qué? Para que me rechacen así es que ya ni lo hago, pero es que él sabía que le iban a rechazar y aún así les predicó el Evangelio para que nosotros también lo podamos leer y podamos ver cómo rechaza el mundo también a Dios, ¿no? Cuando en algún momento tengamos que usar palabras duras también y que no vayan a gustar, que pensemos que quien las dijo era también el Salvador del mundo, aquel que iba a entregar su vida por ellos y evidenciando que les amaba a todos ellos, ¿no? Y al final me daba cuenta que el destino de cualquier persona, el destino final de cualquier persona radica en que se haga una pregunta: si Jesús fue mentira o fue verdad, si lo de Jesús fue un rollo que se han inventado unos cuantos, o realmente Jesús realmente vino, Jesús realmente era el Hijo de Dios, que murió, pero que también resucitó. En eso radica el destino de una persona, ¿no? En poder que se haga las preguntas: a ver, ¿tú crees que Jesús fue mentira, fue un mentiroso, o realmente lo que dijo solamente había verdad en él? Y he recopilado algunas afirmaciones de algunos científicos, ¿no? Porque a veces hay algunos que dicen, no, bueno, la ciencia refuta a Dios, o la ciencia ha demostrado que no hay Dios, y es ignorancia, y no lo digo para burlarme de ellos, ¿no? Pero es que es ignorancia, no es otra cosa. Os voy a citar varios científicos que debido a su estudio de la ciencia no pudieron negar que había un Dios. Y muchos científicos, he cogido unos conocidos. Uno era Werner Heisenberg. Él fue el pionero de una cosa un poco compleja que es la mecánica cuántica y todas estas cosas que, bueno, hoy día se está empezando a desarrollar eso, pero que él ya hace años ya lo descubrió, hizo teorías y demás. Él dice, el primer sorbo de ciencia el primer sorbo de ciencia te vuelve ateo, pero en el fondo del vaso Dios te está esperando. Se daba cuenta de que cuando empezó con la ciencia, aquí no está, pero cuando empezó a profundizar, se dio cuenta que o sea, era una tontería pensar que Dios no podía estar de todo aquello que él iba descubriendo. Isaac Newton es bastante conocido con la ley de la gravedad, y de hecho pues hoy en día pues en la física la medida de fuerza se utiliza con Newton, una persona que conocemos todos, ¿no? Él dijo, ese bellísimo sistema compuesto por el Sol y la Luna, los planetas, no podemos menos que haber sido creados por consejo y dominio de un ente poderoso e inteligente. El Dios Supremo es un ser eterno, infinito, absolutamente perfecto. No sabemos si estas personas llegaron a ser salvas, pero sí que no tuvieron otra que reconocer que Dios estaba ahí. Nikola Tesla, alguien que contribuyó muchísimo a la distribución de la electricidad en los hogares, pero también al tema de la corriente alterna, lo que conocemos por las baterías, al final fue un gran impulsor de esto. Dijo, entonces el poder de Dios, ¿de dónde el poder proviene de Dios? Del ser divino, y si concentramos nuestra mente en esa verdad, nos sintonizamos con ese gran poder. Louis Pasteur, era un francés, era un microbiólogo que cuando decimos que eso está pasteurizado, es un nombre que se usó en su honor. Lo que es la pasteurización la inventó él, muchas vacunas también. Y es una frase que me gusta mucho, dice, que es parecida a la de Werner Heisenberg, dice, la poca ciencia te aleja de Dios, mientras que la mucha ciencia te devuelve a Él, ¿no? Hay personas que buscan esto de la ciencia, ¿lo ves? Dios no existe. Profundiza, que al final vas a ver que la única explicación es que hay un Dios detrás de todo. Pero luego tenemos otros científicos que niegan a Dios.
Conocéis seguramente Stephen Hawking, esta persona que con la esclerosis lateral, que iba en una silla de ruedas un poco así, ¿no? Un astrónomo físico espectacular, una mente maravillosa realmente. Pero fijaros cuál era su argumento para decir que no hay Dios, ¿no? Es tristísimo porque es lo que acabamos de leer, es no querer. Dice, para mí la solución es más simple a entender todo el universo. La solución más simple es que no hay Dios. Nadie crea el universo y nadie dirige nuestro destino. ¿Sabes qué? Prefiero autoengañarme porque es que es más sencillo. No tengo interés por... O sea, un científico de los más brillantes del siglo XX y que su deducción, para nada científica, siendo un científico brillante, dice que la solución más simple para mí es que no hay Dios, que nadie crea un universo y nadie dirige nuestro destino. Me sorprende de verdad que una persona científica esto pueda llegar a decir esto, ¿no? Lo que está de moda en Proverbios. No quiero seguir el consejo de Dios, no me interesan sus mandamientos, no quiero saber de Dios, pero entonces, como no quiero saber, decido que no hay Dios. Es absurdo, de verdad. Y ojalá que el Señor nos ilumine a las personas para que no caigan que no vivan en esta necedad, ¿no? Así que la clave es esta: Jesús era un mentiroso o decía la verdad, ¿no? La historia evidencia que él vivió, que vino, que murió y que resucitó. ¿Y cuántas evidencias más va a necesitar las personas, ¿no? ¿Qué van a hacer si hay alguien aquí que no conoce al Señor o alguien que escuche este mensaje? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a coger la piedra como hicieron estos? Que tenían la piedra para arrojársela. A lo largo de la historia, la palabra de Dios la han querido hablar una y otra vez, la han querido tergiversar, pero aquí la tenemos, gracias por su gracia y su misericordia, está en nuestras manos todavía, ¿no? Ellos pensaban que, bueno, ¿sabes qué? Arrojamos las piedras, le matamos, luego tenemos un problema con los romanos, porque los romanos no permitían que nadie fuera sentenciado a muerte si ellos no lo aprobaban, pero le matamos y se acaba, no queremos que ya no nos diga nadie más nada. Nadie lo va a conseguir eso, nadie lo va a conseguir. Así que bueno, que nos animemos, que sí, que la situación es complicada, pero que nosotros también hemos sido de ese reino, ¿no? Y el Señor, gracias al Señor, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Pues bueno, deseo que esto siga de bendición y de guía y de aliento, y vamos a dar gracias por tu palabra. Padre, te damos gracias porque tu palabra es verdad, Padre. Y pase lo que pase, pues sabemos que tú eres verdad, que tu Hijo pues dijo y lo creemos, que Él es el camino, es la verdad y la vida. No es nuestra verdad, no es un montaje que nos hacemos, no es un ideal humano de los primeros apóstoles, sino que realmente pues tú eres real. Te doy gracias porque te has manifestado a nosotros por medio de tu palabra, por medio de tu Hijo. Te doy gracias porque nos has abierto los ojos, porque en un momento de nuestra vida hemos dado cabida a esa palabra que nos decía que no había otra solución que aceptarte a ti, porque la paga del pecado es la muerte. Somos pecadores, Padre. Pues yo te quiero dar gracias por ello y que tú nos des sabiduría para poder seguir testificando de ti, Padre, en un mundo que te rechaza, pero que podamos también predicar de manera correcta, Padre, con toda la verdad de tu Evangelio, pero no dejándonos también que tu Hijo precisamente vino por eso. No vino a condenarlo, sino vino a ser luz, pero a querer reconciliarnos contigo, Padre. Pues tú vemos ahí cuando tu Hijo pues te ora a ti en Juan 17, el deseo que tenía hacia nosotros también, pues nos quedamos maravillados, Padre.
Te damos gracias por que un día vamos a estar contigo. Pues queremos conocerte cada vez más, Padre, y así dar testimonio de ti. Y te lo pido y te doy gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.